Hola, buena tarde. Te doy la bienvenida a la sesión número 6 del curso de hermenéutica de manera sincrónica. Tú te preguntarás qué pasó con la sesión 5 porque no está en la plataforma. Lo que pasa es que en la semana pasada tuviste que entregar tu reporte de lectura y no hubo clase sincrónica. Por eso es que no tienes la clase número 5 y puse el número 6 para que no haya confusión en el orden de los números. Pero por eso no te parece. Ok, ya acabamos con el primer ensayo de Dilthey. Nada nos faltaba ver los añadidos a los manuscritos y vamos a terminar con eso. La próxima semana acabamos con el segundo manuscrito y ya dentro de 2 semanas empezamos con este Gadamer. Muy bien. Chicos, quedó como tarea. Profesor, Dime, Nelson, te escucho. bueno, yo tengo una duda sobre el texto porque yo me hice, la verdad, bolas. Ok, Es que según el texto es de Dilthey, ¿no? ajá. Supuestamente es de Dilthey, pero muchas veces habla como si estuviera, o sea, habla como si estuviera hablando de Dilthey, o sea, como si fuera un comentador, y luego Entiendo. habla como si fuera el Dilthey, o sea, a mí me hizo mucho bolas eso. No te preocupes, te explico rápido, les explico a todos. Aquí está el texto, lo pueden ir leyendo. Yo les sugerí que lo leyeran en las primeras sesiones, que leyeran la parte que no está gris, primero, que es lo que es el texto de Dilthey. Los comentarios son los cuadritos que están en gris oscuro. Aquí están más o menos. Esto es de un comentarista, ¿ok? Estos los pueden leer, pero léanlos después de leer el texto. Por eso es que se confunden un poquito de quién es el que está hablando. El texto es triple. Por una parte tenemos a Dilthey hablando en su texto, en su idioma original. Luego tenemos la traducción del texto y por último tenemos el comentario sobre el texto. Por eso nos aparece. Pero lo que está en gris oscuro es lo que es del comentarista, ¿ok? Ay, Más o menos, bueno, Nelson. yo no sé me hice bolas, pero pues más o menos sí, porque es que yo pensé que primero que estábamos leyendo el prólogo, la introducción mismo, pero después ya vi y dije, pues es que todo está igual. Sí, sí, Ya, sí. pues, bueno, yo creo que saqué la idea principal, creo. Ok, Nelson, si no dan una releída nada más a lo de Dilty. Y leyendo lo de Dilty es muy poquito. Pero sí, el texto, el formato mismo me gusta en lo más mínimo. Está todo feo que esté así. Tiene un sentido, ¿no? Porque es la interpelación del autor con el intérprete, con todo esto. Pero a mí no me gusta. Pero es el error que pueden cometer algunos de cuando habla Dilty y cuando no. Váyanse por los colores. Gris oscuro es el intérprete, blanco es Dilty. Estamos en el añadido de los manuscritos y es la primera parte. Entonces, por favor, dinos, Brenda. Es que en el libro no, bueno, en nuestra versión en PDF no aparece así, pero por ejemplo, lo Ajá. que dice el comentador está a dos columnas en español y lo que dice Dilti está pegado a lo que está en alemán. Entonces, si viene en Ah, alemán y en español juntos, eso es lo que hay que leer. Muy Hasta bien. donde entiendo, eso es lo que escribe Dilti. Sí, exactamente, Brenda. Es más, ¿saben qué? Voy a compartirles de una vez el texto para verlo, pero lo que dijo Brenda es correcto. Déjenme ver. Es que sí, ¿cómo? el texto digital que está aquí es el mismo que yo tengo, pero para mí que las fotocopias salieron mal. Pero sí, como dice, cuando el texto está alemán, este, alemán-español, es cuando está hablando Dilti. Entonces, nos venimos aquí. Perdón que estén viendo todos mis apuntes de otras cosas. Ok, nos venimos con texto de Gadamer. Aquí está en la plataforma. Entramos. No, este es Gadamer, perdón, perdón, perdón. Nos vamos al texto de Dilti. Entramos y nos vamos a la página 83. Los que tienen el libro físico o impreso, vamos a partir de la página 83. Ok, 83 que en el PDF sería la página 42. Muy bien. Como bien dice esta Brenda, cuando el texto está en alemán de un lado y en español de otro lado, este es Dilti hablando. ¿Ok? ¿Dónde podemos ver un texto que ya sea del intérprete para que lo tengan localizado? Vámonos hasta la página número, nada más para que lo Es puedan que ver, yo tengo también, en la 94. es, es que, Te escucho. es que también, es que, por ejemplo, sí, por lo regular todas las páginas están así. De un lado está el alemán y del otro lado está en español. Por eso me confundo, Ok, porque también yo había visto así, pero no sé, yo aún así me hice bolas. ya te entendí, ya las entendí, ya veo, sí, sí hay un problema con el texto. Ok, aquí, por ejemplo, cuando empiezan las proposiciones, esto es el intérprete. Ok, otro truco para poder ver cuándo es el intérprete es cuando del lado izquierdo para mí está en español. O sea, donde la columna tendría que estar en alemán, si está en español, es del intérprete.
Pero miren, si se dan cuenta que hay una línea negra, yo creo que nos podemos guiar por la línea negra. Denme un segundo y verificamos que se puede ver por la línea negra. Vámonos a la 98. Sí, miren, ¿ven esta mancha negra como de fotocopia? ¿Sí la ven o no la ven? Sí. Sí, sí Ok, se ve. esta línea negra en realidad es porque aquí el texto tendría que estar gris. Entonces, cada vez que ve la línea negra, es lo que es del intérprete. Miren, aquí, por ejemplo, ya empieza a hablar en su idioma y aquí tenemos la traducción y aquí ya regresamos a no tener la línea negra. Es como la única guía que les podría dar. Esta línea Ya negra. ese es Dilti hablando. Ajá, exacto. Cuando veamos la línea negra así gruesa, 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 es el intérprete. Ujú. Sí, disculpen, no me había dado cuenta que el texto tenía ese problema. Ok, Sí, sí, por eso yo me hice bolas, yo sí dije, ay, como Dilti, ¿quién ha inventado? sí. Fíjate que yo la primera vez que lo leí también me pasó lo mismo y fue porque lo leí en digital antes de tener el libro. Entonces yo creo que fue por eso. Voy a buscarles de todas maneras otra versión para, para compensar esto. Voy a ver si encuentro otra versión que sí lo maneje bien. Si no, pues escanear un ratito. Ok, vámonos al añadido a los manuscritos, que es la parte final del primer ensayo. Este es un añadido que se hizo posterior a la edición del ensayo. Aquí lo vamos a dividir el texto en dos casos, en las proposiciones y en las aporías. Vamos a leer las proposiciones, que es como la síntesis de todo lo que nos ha dicho el autor, y lo vamos a ir manejando poco a poco. ¿Quién me puede ayudar a leer la proposición número 1? Si Mientras lo quiere van yo. leyendo, adelante. Dice, proposición 1, llamamos comprender el proceso en el que, ay, se quitó. Perdón, 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 perdón. Ok, ya, ya, Así es. ya no lo muevo. Ahora, dice, proposición 1, llamamos comprender al proceso en el que, a partir de las manifestaciones dadas sensiblemente de la vida no, anímica, esta llega al conocimiento. Muy bien, dependiendo de todo lo que hemos leído y lo que ¿Continúa? hemos visto, no, hasta ahí está muy bien. Gracias, Nelson. Ajá. Dado lo que hemos leído y lo que hemos visto, ¿qué sería comprender para Dilti? Pues prácticamente comprender sería como partir, como este proceso en el que se hace uno con los signos que da, por ejemplo, lo de afuera, especialmente las personas, ¿no? Muy bien, sí, exacto. Y una parte muy importante del comprender, y no me gustaría que lo perdieran de vista, es que dentro del comprender siempre está implicada la vivencia y la naturaleza orgánica del ser humano que está interpretando. ¿Ok? Cuando conocemos externamente o cuando tenemos un conocimiento del mundo exterior, como en la física, la química, hasta la biología, el ser humano se puede neutralizar o se puede quitar un poco de vista lo que está pensando, lo que está sintiendo el sujeto para concentrarse en el objeto. El problema o el caso importante de la comprensión es que la comprensión siempre va a implicar al sujeto que está comprendiendo. ¿Ok? Por eso es que aquí dice, llamo comprender al proceso en el que a partir de las manifestaciones dadas sensiblemente en la vida, es decir, a partir de mi captación misma de la realidad, llego al conocimiento. A diferencia del conocimiento llano de las ciencias duras, en las cuales podemos poner en paréntesis, en teoría, al sujeto, aquí el sujeto está totalmente implicado. ¿Ok? Vamos a avanzar un poquito con la proposición número 2. ¿Quién nos puede ayudar con la proposición número 2? Aquí está bien. Está chiquita. Yo le puedo leer. Adelante. Ujú. Dice, por diferentes que puedan ser las manifestaciones sensiblemente captables de la vida anímica, la comprensión de las mismas ha de tener características comunes dadas por las condiciones ya indicadas de este modo de conocimiento. Muy bien. ¿Qué quiere decir esa segunda proposición? Piensen, ¿qué podría ser? Pues según yo entiendo, este, Ajá. justo para, bueno, él también lo comenta, bueno, creo que Dilteo lo comentaba, bueno, el mismo, que para poder tener este proceso, bueno, de comprensión debe de compartir ciertas características comunes
para tener ¿cómo se llama? Una mejor comprensión, porque como dice que los signos, bueno, la misma vida no es asible, ¿no? Entonces, pues por eso que, por ejemplo, ciertos signos que pueden ser fijos, como en el caso de los textos, es que se puede comprender, ¿no? Las cosas. Y es de esa manera, ¿no? Que deben de compartir ciertas características. Por ejemplo, si se quiere comprender no sé, un texto de Platón, ¿no? Se quiere ver si es Platón, ¿no? Si ya lo que tenemos dado por hecho en otras obras comparte justo con lo que se quiere interpretar, tienen las características en común, entonces es que hay una comprensión del autor, ¿no? Bueno, no sé si te ven. Sí, vas muy bien, Nelson. Recuerden, para Dilthey, y este es un punto interesante y algo para remarcar, Dilthey va a considerar que la comprensión o el proceso de interpretación no es totalmente subjetivo desde el punto de vista que todos tenemos características comunes como especie, o que el ser humano o el ser pensante puede captar la realidad de una forma similar. Es decir, Nelson, Arturo, Brenda, Odalis, Citlali pueden sentir gusto o pueden sentir placer hacia cosas diferentes. Pero sin embargo, todos tenemos en común la cualidad o el principio de sentir placer. Tanto Nelson como este Carrillo, como Diana, como Luz, se van a enojar y se pueden enojar, pero todos nos enojamos por cosas particulares. Lo importante de esto es que tenemos la capacidad de enojarnos. Entonces, el sustrato o el fondo que alimenta al proceso hermenéutico de Dilthey y lo cual permite hablar de una universalidad es que en el fondo todos tenemos una característica en común que nos va englobando o nos va fusionando, nos va uniendo. Si no tuviéramos esta característica común que va uniendo la comprensión de todos, no podríamos ni siquiera platicar entre nosotros y mucho menos hablar de una interpretación. Vamos, si yo como ser humano tuviera una evolución, bueno, perdón, si yo como ser vivo hubiera evolucionado de los insectos y por tanto no tuviera un proceso de vínculo con la madre ni nada de esto, sería muy difícil que mi proceso de interpretación se juntara con el suyo. La ventaja que tenemos como especie es que la interpretación que tenemos es común. Y no solamente como especie, sino cada vez se va cerrando más el círculo. Como especie tenemos una interpretación común que nos permite entendernos, pero también por época, por país y por idioma también se va cerrando más la comprensión. No es lo mismo entender un texto siendo o comprender una realidad siendo un hombre del siglo XXI que siendo un hombre del siglo XVI. Por tanto, por la distancia histórica que ya tenemos con el hombre del siglo XVI, sí lo podemos comprender, porque tenemos un vínculo todavía con la raza humana, pero no va a ser tan sencillo como comprender a uno de nosotros. Ya hay una distancia temporal que nos aleja de él y nos va a poner una pequeña brecha, la cual podemos romper a través del choque de horizontes, fusión de horizontes y otras características, pero de entrada hay que comprender que lo que permite hablar de una universalidad a través de lo singular es que entre todos tenemos un sustrato o tenemos algo que nos hace común. Si no tuviéramos este elemento, no lo podríamos hacer o no lo podríamos hablar. Les voy a compartir una pequeña imagen, denme un segundo para poderlo explicar un poquito mejor. No sé si vamos a dejar tanto a Dilthey en pausa y vamos a retomar otro autor que también es hermeneuta. Este no está planeado en el curso, pero tengo un mapita que nos puede ayudar a explicar esto muy bien. ¿Alguien ha escuchado hablar o tiene algún conocimiento sobre Habermas? Ok, ¿alguien ha escuchado algo No, sobre Habermas? Muy bien, no se preocupen. Habermas, denme un segundo, creo que alguien se acaba de ingresar a la clase. Ok, Habermas es un filósofo contemporáneo. Muchos lo catalogan dentro de la hermenéutica y sigue toda esta línea de pensadores que vamos a abordar. Yo lo vi flotando hace 10 años en el Congreso de Investigaciones Filosóficas en una alberca, ahí andaba. Entonces creo que sigue vivo. Y si no sigue vivo, hace 10 años sí sigue vivo. Muy bien. Habermas va a decir que el modelo de comunicación que nosotros tenemos, o el modelo para podernos comunicar como especie o como seres humanos, es el siguiente. Quizá ustedes en sus clases de español de primaria, secundaria, preparatoria, o inclusive en la universidad, en algún curso que tomaran, van a ver que el diagrama clásico de la comunicación es este. Emisor, medio, receptor. Eso lo vimos desde la primaria hasta la universidad.
El emisor es quien transmite el mensaje, el medio es el lugar por el cual se transmite el mensaje y el receptor es quien capta el mensaje. ¿Cuál es la innovación de Habermas? Y nos va a ayudar para entender a Dilthey. Él dice que antes de hablar del mundo subjetivo, tenemos que hablar del mundo interno. ¿Ok? El mundo interno es el conjunto, perdón, hace mucho frío y estoy muy gangoso. Sé que no tendría que escucharme así, discúlpenme. Ok, el mundo interno es el conjunto de categorías y cualidades sensibles que tiene el sujeto antes de pasar por el filtro del lenguaje. Lo podemos tener un segundo o menos de un segundo, es una vivencia muy pequeña, pero es el mundo interno antes de pasar mediado por el lenguaje. Por ejemplo, ahorita tienen su cámara apagada, está muy bien, no se preocupen, la pueden seguir teniendo apagada. Lo que sí necesito es que hagan el siguiente ejercicio donde estén. Tomen su brazo, agarren su dedo y pellizquense, ¿ok? Está fácil, nada más pellizquense. Está sencillo. Cuando ustedes están pellizcando, esa sensación de dolor previa al lenguaje es el mundo interno para, es el mundo interno para este Habermas. Y este Dilthey va a considerar que este mundo interno es lo que todos tenemos en común. La capacidad de sentir dolor va antes que la cultura y antes que el lenguaje y es un fondo que todos tenemos. Si no tuviéramos este fondo común de que nos pellizcamos y sentimos dolor o que tenemos la capacidad de sentir dolor, no podríamos hablar de que tenemos un sustrato que nos permita hablar de lo universal. Este mundo interno que tenemos nosotros va a pasar mediado por el lenguaje y la cultura a una autocomprensión, es decir, una reflexión sobre tu propia vivencia. Por ejemplo, si ustedes se pellizcan el brazo y ya sintieron el dolor, lo siguiente que van a hacer es contextualizarlo y lo van a interpretar. Ustedes mismos van a interpretar sus sensaciones por medio de un proceso hermenéutico. Y van a decir, en otras ocasiones, cuando he sentido una sensación así, la llamo dolor, o la llamo placer, o la llamo hambre, o la llamo de mil y un formas. Pero esto ya está mediado por el lenguaje. Llega a tal grado la mediación del lenguaje, de las sensaciones internas que tenemos, que si no tenemos un desarrollo adecuado entre la relación de mundo interno y lenguaje del mundo subjetivo, podemos tener muchos problemas. Por ejemplo, esta es una pregunta para todos. Me pueden contestar ya sea que me digan yo o poniendo la manita de esas que pone esta cosa, o ese es en Zoom. Ay, no, ese es en Zoom. Ok, no pongan la manita porque no hay. Este, contéstenme nada verbalmente o como ustedes gusten y díganme, ¿quién de ustedes cuando tiene hambre está enojado? Yo. Ok, tenemos uno, dos, tenemos a Mauri, tenemos a Abril, Yo. tenemos a Luz y estoy yo. Yep. También tenemos a Brenda. Ok, tenemos a ciertas personas. Yo en lo particular me pasa mucho. Yo sí estoy hambriento, me enojo. Pero yo me enojo y no me doy cuenta de que tengo hambre. Que tengo hambre, ¿por qué? Porque no he logrado interpretar bien o no logré interpretar bien desde hace mucho tiempo la sensación de mi mundo interno de hambre. Entonces, cuando yo tengo esa sensación de malestar, mi mundo subjetivo la traduce como dolor o como enojo. Entonces yo puedo estar tranquilo y de repente me empieza a dar hambre y cuando me empieza a dar hambre me empiezo a poner muy de malas. Y la gente me dice, oye, tienes hambre, ¿no? Vete a comer algo. Como el comercial, ¿no? El del sneaker. Ok. Me dice, vete a comer algo. Y yo digo, no, pues no tengo hambre, estoy enojado, estoy molesto. No salieron las cosas como yo quería. Y alguien me dice, no, tienes hambre, vete a comer. Digo, no, no tengo hambre. Total, que al final de cuentas termino comiendo y ya que estoy comiendo digo, no, no, sí tenía hambre. Eso pasa porque no logro hacer que mi mundo interno o la sensación que tenga mediarla correctamente con el lenguaje. Entonces, en vez de poner la palabra hambre, que sería algo relativo a lo que estoy sintiendo, le pongo la palabra enojo. Otro ejemplo, cuando ustedes eran pequeños, eran chiquitos, eran unos párvulos, quizás tuvieron un interés amoroso, sea niño, sea niña, es igual, a los 6 7 años. Y la forma en la cual ustedes quisieron llamar la atención de ese niño o esa niña en esa época fue pegarle. Fue pasar al lado de ellos, soltarle un zape, fue jalar la cola de caballo, fue no sé, incendiar su casa, fue llamarle la atención de alguna forma. ¿Por qué pasa eso? Porque en el mundo interno el niño está sintiendo una sensación que no tiene nombre. No sabe cómo explicar y decir, sabes que me gustas o sabes que te quiero.
Entonces, como no sabe cómo interpretarla o cómo decirla, su mundo subjetivo va a tratar de interpretarla de otra manera. En este caso, por medio de un zape o algo así para llamar la atención, que esa es violencia, ¿no? Pero se puede medir así por falta de lenguaje. Entonces, para interpretar el mundo interno, que es lo que Dilthey dice que todos tenemos en común, Habermas va a decir que lo hacemos por medio del mundo subjetivo, que es el lenguaje, en el cual ya aparece la cultura. En este mundo subjetivo que ya está mediando con el mundo interno, mientras más precisiones del lenguaje tengamos, más acertado va a ser nuestro diagnóstico de nuestro mundo interno. No es lo mismo decir, esa pintura está chida, a decir, esa pintura está excelsa, es sublime, es armónica, es limpia, es proporcionada, X. Entonces, mientras más lenguaje tengan en el mundo subjetivo, mayor comprensión van a tener de su propio mundo interno. Pero eso es un problema, ¿no, profe? ¿Por qué, Nelson? Te escucho. Porque ¿cómo sabemos que realmente estamos teniendo una buena precisión, por ejemplo, en tal o cual concepto, y realmente, por ejemplo, el receptor va a realmente captar lo que quiero decir con tal o cual palabra, que estoy haciendo referencia a tal o cual cosa que pasa en mi mundo interno? Totalmente de acuerdo, Nelson. De hecho, vamos a retomar, en unos momentos vamos a retomar lo que estás diciendo. Déjame acabar con el diagramita y lo vamos a retomar, porque el diagrama justamente está señalando lo que Sí, tú dices está en el diagrama. Es el punto neutro del diagrama. Miren, el mundo subjetivo yo ya tengo definido con mis palabras qué es lo que siento, qué es lo que pienso. Ahora, con lo que dice Nelson, esto despierta un problema porque hay bastantes elementos que pueden haber un choque. El primero de ellos es el mundo objetivo. Por el mundo objetivo nos referimos a cosas que ya no dependen de mi percepción, sería como el límite, o que también es el límite de la interpretación. Tenemos el mundo objetivo, el cual se nos presenta inamovible, bueno, que no se puede cambiar. En el proceso hermenéutico, aquí en el mundo objetivo estaría el texto terminado, la Biblia, la Iliada, no la Iliada de la SEP, ¿ok? La Iliada, y tenemos todos los textos por acá. Esto es el mundo objetivo. Por más mundo subjetivo y más interpretación que yo tenga, el mundo objetivo no se va a mover. Este ya lo tengo determinado. Y si mi interpretación o mi captación del mundo no corresponde ni ligeramente con el mundo objetivo, va a ser una concepción errónea o va a ser una concepción que no va a ser aceptada. Les pongo otro ejemplo. Imaginemos que yo llego y los saludo a ustedes y les digo, hola chicos, buenas noches. Y como evidentemente podrán ver, bueno, quizás se vea un poco ahí en mi fondo borroso para no acomodar, pueden ver que es de día. Entonces, por más que mi mundo interno y mi mundo subjetivo me digan, hoy es de noche y les diga, hola, buenas noches chicos, y me pongo una pijama, por más que haga eso, el mundo objetivo se me revela como que es de noche. Y entonces cuando ustedes me escuchen decir, hola, buenos días, quizás alguno de ustedes me diga, buenas noches. O estamos dando clase a las 9 de la mañana y les digo, buenas tardes, ustedes me van a decir, oye, no, son buenos días. Y ya tendríamos que hacer un proceso de por qué estoy diciendo eso. Quizás yo estoy en otro país. Si no estoy en otro país, estoy cometiendo un error porque mi interpretación subjetiva no corresponde con la realidad objetiva. Y ya meternos en el problema de qué es la realidad objetiva, pues ya es como para toda la carrera, ¿no? Pero por realidad objetiva, en este caso vamos a referirnos a lo que cualquier persona, si no estamos en el mundo subjetivo, lo puede ver. Si yo tengo escrito en una hoja de papel el día de hoy es 16 de marzo, eso lo tengo escrito en español. Y si a mí me preguntan qué dice ahí y yo les digo, ahí dice la manzana es café en español, evidentemente mi mundo subjetivo y mi interpretación y mi captación del mundo interno está mal. Aquí hubo un error de comprensión. Hay otro filtro, aparte de este del mundo objetivo, que es el mundo social. El mundo social se refiere a todo el constructo y todo el aparato teórico y cultural que tenemos para relacionarnos con los demás. Por ejemplo, ¿qué país creen ustedes que es uno de los principales que tiene accidentes aéreos en el mundo? Traten. Por cierto, este es un palito de paleta, ¿eh? No es un cigarro porque no se puede fumar en los salones de clase. Ok, uno de los países que tiene más problemas en aviación y que tiene más choques es Japón. Japón es uno de los países que tiene más problemas de choques a nivel nacional. Lo curioso es que cuando los japoneses están en el extranjero volando un avión,
no chocan tanto o no tienen tantos problemas. ¿Saben por qué es? Por el lenguaje. ¿Por qué? ¿Cuántas maneras tenemos para referirnos a nosotros a alguien con respeto en el idioma español? Vamos, si se quieren referir con respeto a este Arturo, ¿cómo le hablaría? ¿De usted? De usted, perfecto. Y si no le quieren hablar con respeto a Arturo, le hablas de tú y usted. No hay problema. En Japón tenemos distintos niveles de respeto dependiendo del orden de la persona. San, Sama, Chan, Kun, no sé, todo lo que se puede ver en los monos chinos, ahí están todos los términos. ¿Cuál es el problema? Que entre el piloto del avión y el copiloto hay un nivel de respeto demasiado grande, al grado tal que no puede decirle directamente, ¿sabe qué? Va a chocar contra la montaña, porque es una falta de respeto. Es una falta de cómo va a creer él que no lo vio el otro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos un segundo. Esto es lo que ocurre. Bien, tenemos una montaña y tenemos al avión. Si hablamos en español o en inglés, cuando vamos a acercarnos a la montaña, el copiloto le diría al piloto, quítese, hay una montaña enfrente, va a chocar. El problema es que el filtro social cultural del lenguaje no le permite al japonés promedio hacer eso. Entonces, cuando se va acercando a la montaña, lo que le dice el copiloto al piloto es, ya vio qué buen clima hace, ¿no le parece interesante? Y el conductor dice, sí, está muy bueno el clima, déjame manejar, ¿no? Se va acercando más y dice, oiga, ya vio lo majestuoso que es la montaña, ya vio la majestuosidad de la montaña. Y el otro sigue sin pelarlo, ¿no? Al fin y al cabo es el ayudante, según él. Y ya cuando están a punto de chocar, le dice, muévase, no vamos a lograr sobrevivir. Pero ya es demasiado tarde, porque ya están cerca y ya no lo lograron. Entonces, la relación que tenemos con el mundo exterior, aparte de estar mediado por mi propia interpretación del mundo, también está interpretado por la cultura que me rodea de cómo me debo de conducir. Bien, en japonés podría haberse referido y se puede referir en su vida sin todos estos formalismos, pero socialmente no va a tener la misma validez o el mismo trato. Va a ser tratado diferente si no siguen ciertas normas. Otro ejemplo. ¿En qué país es más difícil pedir un refresco o tardas más en pedir un refresco en la tienda? ¿En México o en España? Pues supongo que en España. ¿Por qué en España? Bueno, no sé, pero, o sea, por ejemplo, aquí en México es muy sencillo como ir a la tienda, saludar, tomas el refresco y ya. Llegaste al punto, Luz. Fíjate que en realidad en España es más fácil pedir el refresco. ¿Por qué? Porque en España no saludan. Vamos, una persona va a la tienda y simplemente, si tienen familias en España, perdón la grosería de invitación, pero una persona va a la tienda y simplemente va y dice, dame un refresco. Y se lo dan y lo pagan. Vamos a ver qué ocurre en la mayoría de casos en México. Llegamos a la tienda y quizás ustedes o un familiar va a decir lo siguiente. Hola, buenas tardes. ¿Me podría dar un refresco, por favor? Gracias. Entonces, mientras que los españoles dicen, dame un refresco, nosotros tenemos que pasar por todo ese ritual. ¿Saben por qué tenemos un ritual o por qué somos tan formales y tan respeto, pedir y todo en México y en España no son tan así? No. ¿No? Ok. Lo que pasa es que México pasó por un proceso de conquista y vivimos mucho tiempo bajo el yugo español. Una persona que no fuera de origen, bueno, de Castilla, que fuera un mestizo, que fuera un criollo, no, que no fuera un criollo, que fuera un mestizo, o que fuera un mulato, un saltapatrás, un no te entiendo, o cualquiera de estas tribus, tenía que referirse con respeto hacia el criollo. Miren, están vacunando perros por aquí, por si se les ofrece. Ok, entonces tenía que hacerlo con un respeto muy grande hacia el español. Eso quedó en nuestra cultura. Y ya no es que tengamos este yugo de estar aplastados por España, pero parte de nuestra cultura ya es eso. Entonces, si ustedes van a una tienda y dicen, deme un refresco, lo más probable es que el de la tienda los mire feo y les dé el más caliente porque le están faltando el respeto. Mientras que en España no. Entonces, otro filtro para la comunicación que hay que tomar en cuenta, según Habermas, es el mundo social. Ahora, esto lo va a manejar Dilthey, lo va a manejar Habermas y lo va a manejar Gadamer. Todo lo que yo tengo en mi mundo interno solamente lo puedo transmitir por medio del lenguaje, que es la interpretación que yo le doy por medio de mi mundo subjetivo. Esto lo voy a hacer mediando con el mundo objetivo y el mundo social, pero siempre está mediado por el lenguaje.
y el lenguaje está con la cultura. Entonces, la cultura y el lenguaje van a performar o van a cambiar de cierta forma lo que yo tengo en mi mundo subjetivo. Por ejemplo, si estamos en un salón con 18 personas o con 20 personas y dentro del salón hay un hombre y todas las demás son mujeres, ¿cuál es la forma correcta o bueno, cuál es la forma usual de dirigirse al auditorio? Como hola, buenas tardes, chicas o hola, buenas tardes, chicos. Chicos, Chicos, ¿no? Es como la forma más usual. Lo interesante de esto es que el lenguaje y la cultura están performando una realidad. Si hay 17 o 18 mujeres y un solo hombre, ¿por qué llamar chicos? Porque culturalmente hablando, en una cultura que parte desde un dominio de lo masculino, estamos diciendo que un hombre vale más que 18 mujeres. ¿Ok? Y eso culturalmente es aceptado, pero es un sesgo del lenguaje que se sigue manejando y sigue poniendo. La palabra negro en Estados Unidos no está refiriéndose directamente a un color o a una tez, sino que ya tiene toda una implicación cultural que está haciendo que el lenguaje se modifique y cambie. Por ejemplo, la frase examen sorpresa que ustedes pueden tener es una mediación del lenguaje cultural, porque cuando decimos la palabra sorpresa pensamos que es algo agradable, algo que va a cambiar o algo que va a aparecer de la nada, cuando en realidad es un examen no planeado o es un examen que no tuvo planeación, pero el lenguaje, al ser manejado por la cultura, va a ser movido hacia otros rumbos o hacia otras direcciones. Entonces, dependiendo el lenguaje, dependiendo de la cultura en la que estés, va a ser el lenguaje que manejas. Y el lenguaje que manejas es el que te va a permitir como medio o como vehículo pasar tu idea. Y después de todo este recorrido que tú ya hiciste, está el recorrido del oyente, que es el mundo interno 2. Él va a captar tu mensaje, lo va a interpretar por medio de su cultura, por medio de sus reglas sociales, y a través de eso le va a despertar una emoción o un sentimiento en el mundo interno. Por ejemplo, tú de buena onda le pudiste haber dicho a una persona, oye, si quieres te ayudo a cargar tus libros. Tú dijiste eso. Culturalmente hablando, bueno, socialmente hablando, para ti es un acto de cortesía. El mundo objetivo es que le estás pidiendo ayuda, bueno, le estás brindando ayuda para hacer algo. El lenguaje, lo que tú dijiste fue, oye, si quieres te ayudo a cargar los libros, que culturalmente es como una petición de si quieres o no quieres hacerlo. El mundo subjetivo 2 del sujeto, cuando capta el mensaje, lo va a interpretar. Culturalmente hablando, él va a decir, sí, culturalmente hablando, está bien que me pida que levantar mis libros, pero el lenguaje cultural y el bandaje que él maneja o ella maneja van a decir, pero ese es un acto de demostrar que yo soy inferior ante él. Está diciendo que yo ni siquiera puedo cargar mis libros, que no puedo llevar a cabo nada de eso. Entonces, mientras que él piensa que está haciendo un favor o está haciendo algo grato, el sujeto 2 puede pensar que lo que está haciendo es un acto de discriminación y un acto contra su persona. Eso trasladado hacia el mundo interno va a despertar una emoción de odio o de coraje. Y entonces va a haber un ciclo totalmente diferente de comunicación que se va a presentar. Este es el modelo de Habermas de la comunicación. Y hay que tomar en cuenta todos los elementos. Dilthey va a decir que esto se presenta cotidianamente. Todo es mediado por el lenguaje y por la comprensión. ¿Y qué es lo que valida? Que el mundo interno del sujeto 1 y el mundo interno del sujeto 2 se lleguen a entender, que aunque tengan todo esto diferente, en el fondo sienten las mismas cosas o tienen el mismo sustrato. Ok, ¿puedes reformular ahora sí tu pregunta, Nelson? Ahí ya. Ok, ¿Mandé? no, seguimos. Va. Pero fue muy buena pregunta, Nelson. De hecho, bastante buena. Y de hecho, tu pregunta es a lo que trata de contestar este Habermas. Pero ya, regresando con Dilthey, Dilthey va a decir que lo que va a permitir la comprensión o lo que va a permitir el entendimiento que yo tengo del otro va a ser precisamente que el otro siente o piensa como yo en un pequeño grado. Si no tuviéramos esa validación, simple y sencillamente estaríamos en un mundo de loquitos en los cuales no podríamos hablar nada de nadie. Les comparto otra vez el texto para ver la proposición número 3. ¿Qué creo que ya está compartiendo? Miren, proposición número 3. ¿Qué nos puede ayudar a leerla? Es esta de aquí. Bueno, no la puedo seleccionar, pero son estos dos renglones. ¿Sí se está compartiendo o está compartiendo otra cosa? Porque luego me equivoco al moverla. No, se quedó pasmada la pantalla. Sí. ¿Sigue la pantalla? Ok, entonces sí es error mío. Vamos a dejar de compartir. Vamos para acá. Mi pantalla completa.
¿Ahora sí está viendo el texto o no? Sí, sí Muy sabe. bien. ¿Quién nos ayuda con la tercera? Yo lo leo. Adelante. Al comprender técnico de las manifestaciones de la vida fijadas por escrito, lo llamamos interpretación. Muy bien. Sencillo. Ya tenemos que el comprender es el acto en el cual vamos a juntar nuestra vivencia con el conocimiento, o sea, el sujeto importa. Luego en el 2 nos dice que esto se puede volver universal porque tenemos un sustrato común hacia todos. Y ahora, el comprender técnico de las manifestaciones de la vida fijada por escrito lo llamamos interpretación. Es decir, una interpretación es la técnica que tenemos para interpretar signos escritos. Al comprender técnico de las manifestaciones de la vida fijadas por escrito lo llamamos interpretación. Pregunta, ¿por qué llama Dilthey a manifestaciones de la vida fijada por escrito a los textos? ¿Por qué el texto lo llama así manifestación de la vida fijada? Ah, bueno, fijada por escrito. Pues habíamos quedado que el texto era la exteriorización de una interiorización, ¿no? Supongo que Totalmente. por ello. Sí, totalmente por eso, porque él va a decir, todo texto refleja la vida de quien lo puso, o todo texto es una vivencia congelada en el tiempo. Muy bien, vamos a avanzar tantito y nos vamos a la proposición 4. Proposición 4, ¿quién nos ayuda? Aquí está, miren, listo. Yo lo leo. Por favor. Que la técnica de los intérpretes geniales sea fijada en reglas, tal como se hayan contenidas en su método o tal como estos intérpretes se han hecho conscientes de ellas. Perfecto. Aquí ya nos había dado una explicación bastante amplia sobre el concepto de genio, este Carrillo, y la importancia que tenía para Dilthey. Carrillo, ¿nos puede recordar un poco qué es la figura del genio? Claro. ¿Me escucha bien? Sí, totalmente. Sí, este Schumacher utiliza la imagen del genio, pero a él le llega por sus maestros, que a su vez a sus maestros llegan por toda la influencia pues, de la filosofía kantiana, ¿no? Porque sabemos que el que empieza con ese desastre es Kant en la crítica del juicio. Lo que desde Kant en toda la filosofía alemana hasta Dilthey, o sea, hasta el neocantismo, se entiende por genio, es dentro de la estética como la manifestación de la misma naturaleza dando la regla a través de un sujeto. Es un como si, porque es importante esto, ¿no? Es un como si, es un supongamos que la naturaleza como si fuera o sea, eh, ¿cómo decirlo? A la Darwin, ¿no? Como si fuera un mecanismo desde arriba. Sí, es que no se me ocurre, creo que Está Kant muy bien, mismo está lo muy bien. expresa más o menos así. Como si la naturaleza misma tuviera algo así como esta necesidad de dar a conocer la norma para la creación y solamente se manifestara a través de digamos, de manera espontánea. Y lo elemental también en el genio es que su saber no es enseñable. No puede, el genio no puede enseñar lo que sabe, porque es como, sí, como expresión implícita, como algo muy, muy, muy. Entonces, la diferencia que traza este Kant, que Kant sigue hasta toda la filosofía alemana de la época, es que los que intentan hacer escuela del genio son imitadores, pero más o menos es lo que se refiere con esto del genio. Y pues más o menos lo que refiere desde Schleiermacher hasta, me parece que también hasta Gadamer, cuando hablan de la creación artística en los textos, porque pues, por ahí va a ser muy importante la hermenéutica en los libros. Muchísimas gracias, Carrillo. Tomando en cuenta lo que nos dijo Carrillo, ¿a qué se refiere la proposición número 4? Cuando dice que la técnica de los intérpretes geniales sea fijada en reglas, tal como se haya contenidas en su método o tal como estos intérpretes se han hecho conscientes de ella. Piensen.
Miren, esto tiene mucho que ver con la frónesis o la prudencia o este conocimiento que se da por medio de la práctica y la vivencia, pero vamos a desderrarlo poco a poco. Dice que la técnica de los intérpretes geniales se ha fijado en reglas. Como bien lo decía Carrillo, el genio es un como si la naturaleza o como si el cosmos o como si el universo tratara de explicarse a través de ellos. Entonces es un como si. Que la técnica de los intérpretes geniales, es decir, que la técnica o el método o la forma en la cual ellos llevaron a cabo esta captación de la realidad sea fijada en reglas. Aunque no sea posible, aunque el genio tenga una cualidad, ya le sea innata, él no necesita tener reglas, va a decir Dilthey, para el proceso de interpretación necesitamos que esos genios traten de traducir su genialidad en reglas. Y estas reglas, tal como se hayan contenidas en su método y tal como estos intérpretes se han hecho conscientes de ellas. ¿Para qué? Para aquellas personas que no son genios o no tienen el genio o no tienen la misma cualidad o el mismo adiestramiento que estos intérpretes lo puedan llevar a cabo. Para Dilthey, la hermenéutica es el conjunto de recopilación el conjunto de la recopilación de las interpretaciones geniales de los autores a lo largo de la vida. Es decir, cómo las mejores personas o más capacitadas para hacer la interpretación lo han hecho, sistematizarlo para que todos lo llevemos a cabo o todos lo tengamos presente. Vamos a explicar un poquito esto con la educación a distancia. Chicos, ¿qué les gusta más? ¿Tomar clases a distancia o tomar clases físicas? Física. 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 Sí, Pues físicas, ¿verdad? Es como casi obvio. ¿Por qué? ¿Por qué prefieren las clases físicas a las clases virtuales? No vale decir porque puedo ir con el Quais a comer entre clases. Entonces, ¿por qué? Porque hay menos tarea, hay más interacción. Los profesores nos hace que nos resuelvan las dudas directamente, ¿no? Que por ejemplo, que por correo o por estos canales, ¿no? Que son, por ejemplo, las computadoras que se traba y pues, muchos inconvenientes que no Totalmente hay. de acuerdo, Nelson. Totalmente de acuerdo. Lo que está diciendo Nelson es apoyar lo que dice Dilthey. Dilthey dice que el proceso por el cual la persona puede captar las reglas que tiene el genio, bueno, lo vamos a ver más adelante, es por medio de la interacción con el intérprete. Cuando ustedes prefieren tomar clase con Ernesto de Icaza o con Valente o con algunos profesores, hay uno que les gusta mucho a ustedes, ¿cómo se llama? Tiene un nombre, ¿quién les da a ustedes? ¿Quién les da a ustedes Platón? Nos dio la profesora Teresita. La Bueno, profesora Teresita. en la tarde, en la mañana no sé. No, en la tarde. Entonces, ¿quién les dio Aristóteles? Igual. Boasí. También. ¿Quién? No, Aristóteles monográfico. Ajá. Sí. El monográfico también nos lo dio Teresita. Teresita. Oh. Ajá. Bueno, díganme Sí. díganme un nombre de uno de sus profesores que lo ven y dicen, el profesor. ¿Se refiere al doctor Marino? No. ¿Alberto Marinito Luis? Doctor. Es ese. ¿Cómo lo dijiste? ¿Alberto Luis? Alberto Luis, creo que sí es ese. No, Marino también es otra. Y de hecho, Marino también funciona totalmente, pero Alberto Luis. No, hay uno que se llama Piña, ya me acordé de su apellido. Pero ese Sí, es a de los de la mañana nos dio Platón y Aristóteles. Ok. Bueno, Piña, Marino, Teresita, Arturo, cualquiera de ellos, ustedes prefieren tomar clases directamente con ellos para ver cómo es que están interpretando, comprendiendo el mundo y ustedes asimilarlo, lo cual no se puede llevar a cabo por medio de la educación a distancia tal cual. ¿Por qué? Porque como bien dice Nelson, no hay una interacción uno a uno, no podemos vernos a los rostros, no podemos hablar, no podemos despejar las dudas. Entonces Dilthey va a decir, cuando quieras acercarte a la figura del genio o a la figura de la interpretación, lo mejor sería tenerlo presente. Y si no lo tienes presente, irte directamente a sus textos o a lo más próximo. Si alguna vez ustedes estudian una carrera a distancia, ya fuera de filosofía, van a tener las herramientas para llevarlas a cabo, porque ya tuvieron una primera carrera presencial. Pero si algún día conocen a alguien que no quiere estudiar la escuela presencial y se quiere aventar por distancia, apóyenlo mucho porque no va a tener esa interacción y no tienen el mismo desarrollo. Se los digo por experiencia porque tengo compañeritos que tienen toda la intención, pero como no han tenido este trato uno a uno con las personas, les cuesta mucho trabajo concentrarse. Pero bueno,
Regresamos al texto. Entonces, a lo que se refiere aquí es que hay ciertas personas que tienen una capacidad o una cualidad especial para interpretar y comprender la realidad. Lo que pide Dilthey es que esta cualidad o esta capacidad sea puesto en reglas o se sistematice para poder ser transmitido a otras personas o a otras sociedades. Y es más o menos lo que él está tratando de hacer o tratando de construir. Luego, proposición número 5. La proposición número 5 dice, comprender tomando en la amplia extensión que vamos a dar ahora es el procedimiento fundamental para todas las demás operaciones de las ciencias del espíritu. ¿Por qué? Porque la comprensión en general es la fuente principal para todas las demás operaciones del espíritu. Perdón, para todas las otras ciencias del espíritu. Porque si no tenemos la comprensión o no tenemos esta cualidad de apropiarme de la vivencia de otro o de interpretar un texto a través de mi propio mundo, cualquier otra comprensión posterior o cualquier otro acercamiento ya deja de ser válido o ya deja de tener una ciencia del espíritu. Por ejemplo, la historia. Si ustedes se acercan a la historia de una forma matemática o de una historia física, no van a captar la historia, lo único que van a captar van a ser elementos externos. Van a captar fechas, números, datos, y luego mucha gente por eso no le gusta la historia. En cambio, si tratas de acercarte y comprender el proceso vital que se vivía en esa época y en ese momento, y entender por qué de repente se dieron el abrazo Allende y no, perdón, Guerrero y, ¿quién se da el abrazo? Guerrero, no me acuerdo. Bueno, el caso es de que el proceso de comprensión es lo vital. Entender tus propias emociones, tus propios sentimientos, tus propias capacidades cognitivas y tus propios razonamientos, darte cuenta que en el exterior otra persona tiene las mismas cualidades y características y a través de hacer este vínculo, poder entenderlo. Ya no solamente de una forma física, sino entenderlo en su amplitud como un todo. ¿Ok? Ese es el proceso de comprensión. Les voy adelantando cuál va a ser la tarea. Como ustedes saben, el próximo lunes no hay clase porque es 2 de noviembre. Entonces, la próxima clase que vamos a tener va a ser hasta el miércoles, va a estar bastante larguita. Entonces, por favor, ¿qué van a hacer de tarea? Si me estás escuchando en una videoconferencia, bueno, si me estás escuchando grabado, también es para ti la tarea. Ok, ¿en qué va a consistir la tarea o la actividad que van a tener que llevar a cabo? Va a ser triple. Número 1, necesito que lleven a cabo una biografía. Una biografía personal. ¿Ok? Extensión de la biografía. No hay límite. ¿Va? No hay límite para la biografía. Nada más piensen que la vamos a leer yo y Carrillo, entonces no se extiendan mucho. Pero una biografía. Necesitamos ver cómo es que ustedes mismos están autocomprendiendo o autoexplicando su propia existencia. Bien, porque si ustedes mismos no se comprenden, es difícil que se comprenda alguien más. Entonces, una autobiografía sobre ustedes. ¿Qué cosa es la única que está prohibido? Que me pongan una hoja. Yo nací Adrián, crecí siendo Adrián, pero la guerra lo cambió todo. Y luego estoy aquí en la escuela. Porque eso no nos va a servir de nada. O sea, de verdad traten de darle un sentido y una coherencia de qué es lo que han hecho. O sea, expláyense tantito, ¿ok? Esa es la primera tarea. La segunda tarea es un poquito más complicada. Sé que estamos en pandemia y sé que ustedes no pueden salir. O en teoría no deben de salir. O no salgan. Yo ya quiero salir, no salgan. ¿Ok? Pero lo que les voy a pedir es que se disfracen de algo. De lo que ustedes quieran. ¿Ok? Se pueden disfrazar este, de la niña que le sopló las velas a la niña del pastel, de un fantasma, de un hombre lobo y demás. Pero en el momento en el cual ustedes se disfracen, van a hacer el proceso hermenéutico de la comprensión. Van a tomar los elementos que tenía ese sujeto, digamos, la momia o la niña de las velas del pastel, y van a tratar de comprenderla y entenderla a través de su propio contexto y el suyo para vivirlo. Y en ese momento van a dejar de ser Amaury o van a dejar de ser Nelson o van a dejar de ser Abraham para convertirse en la niña del pastel, como lo hacían en el mundo griego clásico por medio del teatro. Lo van a personificar totalmente. Esa es la segunda tarea.
No necesito evidencia fotográfica, pero sí les voy a preguntar a cada uno de ustedes la próxima clase quién escogieron disfrazarse y cómo. ¿Y por qué les menciono esto? Hay una tradición de los monos chinos, o de los ánimos, como ustedes los llaman, que nos puede ayudar a explicar un poquito nuestros temas ahorita actuales. Déjenme buscar uno para poderlo poner. Ok, aquí hay muchos que no pueden ser. Vamos a ponerle. Ok, listo. Denme un segundo. Les voy a compartir una imagen. Me avisan por favor cuando se esté compartiendo. Ya. Muy bien. Ese sujeto es un Batman. Un sujeto disfrazado de Batman. Lo interesante o lo importante de esto no es que esté representando a Batman, porque si nos vamos por la pura representación de Batman, podemos encontrarle mil defectos, ¿no? No tiene la estatura, no tiene la musculatura, no tiene la expresión. Pero el sujeto está haciendo un proceso hermenéutico de interpretación. Está tomando a través de su propia vivencia o su propia experiencia vital y le está tratando de empalmar con la vivencia vital de un personaje ficticio que es Batman. Y a través de eso lo está personificando. Y en este momento, él no es él es Batman. Y es su propia interpretación. Y si le preguntáramos, él nos puede dar bastantes respuestas sobre lo que es ser Batman. Es más o menos lo que les voy a pedir. Esto se los pido no nada más porque vaya a ser Halloween y porque es un bonito pretexto para que se disfracen, sino también porque dentro del proceso de la comprensión, ustedes llevan a cabo todo esto y lo tienen que llevar continuamente. Es muy fácil y es muy sencillo mirar a una persona que le gusta escuchar reggaetón y romper la cuarentena, decir, ah, pues es que él es un tonto, o es un sonso, o es un soncete. Ustedes pueden decirlo con total facilidad. Lo interesante sería tratar de adentrarse en la vida de ese sujeto a través de la suya y comprender y entender por qué lo hace. Y se van a dar cuenta que dentro de su propio ser de ese sujeto hay una lógica y un entendimiento. Pero no sé si aunque esté bien, la realidad objetiva es que está mal lo que está haciendo, pero hay una lógica, no es que lo haga por maldad propia, sino que hay algo interno. Pero bueno, vamos a regresar mejor con Dilty. Tranquilos, lo que les dije que van a tener de tareas, se los voy a poner por escrito en la plataforma para que no se preocupen. La otra cosa que van a hacer de tarea, aparte de esas dos que les he pedido, es vivir el Día de Muertos, ¿ok? No vivir el Halloween, sino vivir el Día de Muertos. Ya sea que ustedes pongan ofrenda o no pongan ofrenda o así, lo que yo necesito que hagan es que vivan el Día de Muertos, o sea, que busquen una ofrenda, busquen una representación y traten de entender la tradición y por qué se celebra la tradición tal cual. Vamos ahora a avanzar. Esta era la proposición 5 y ahora nos vamos a venir con las aporías. Ustedes que son expertos en la filosofía de Platón y de Aristóteles y de Sócrates, ¿me pueden decir, por favor, qué es una aporía? ¿Qué entienden por aporía? O también expertos en lógica. Miren, ya tenemos que nos va a ayudar. Pues Ajá, dinos, Brenda. es un problema que no tiene solución, ¿no? Muy bien, una aporía es un problema que no tiene solución. Excelente. De hecho, la aporía normalmente termina en la epoge, que es la suspensión de juicio. Pero sí, la aporía es un problema que no tiene solución. Muchas veces las aporías son autorreferenciales o se autocomen, es decir, se autoexplican tantas veces que deja de funcionar. Eso es una aporía, pero muy bien, es un problema que no tiene explicación. Lo que va a hacer Dilty, y este es un proceso que hacen los grandes escritores, y me gustaría que ustedes trataran de emular, es no solamente va a decirnos los puntos a favor de su propuesta o su teoría, sino que nos va a brindar los puntos en contra de su propia teoría o su propia propuesta para después superarlos. Esto es muy elegante y lo hacen desde Aristóteles, Dilthey, Wittgenstein y demás. Vamos a ver. La primera aporía dice, cada uno está como encerrado dentro de su conciencia individual. Esta conciencia es individual y comunica a toda captación su subjetividad. Ya el sofista de Gorgias expresaba de este modo el problema aquí presente. Si hubiera un saber, el que lo sabe no podría comunicárselo a nadie.
Claro que para él, con este problema se acababa el pensamiento. Cuando se trata de resolver el problema, la posibilidad de captar un ser ajeno es, para empezar, uno de los más profundos problemas nociológicos. Primera aporía es la aporía de Gorgias. Ustedes ya la han escuchado, si no la han escuchado, la acaba de decir Dilthey otra vez. La aporía de Gorgias es la siguiente, o bueno, de los sofistas. Nada se puede conocer. Si se pudiera conocer algo, no se podría aprender. Y si lo pudiera aprender, no lo podría enseñar. En otras palabras, si vivimos inmersos dentro de nuestra subjetividad particular, ¿cómo podemos llegar a un conocimiento universal si cada uno de nosotros está viviendo su propia vida? O, en otras palabras, para ser más escépticos, como los propios escépticos, vamos a ser un poquito más escépticos. ¿De qué color es ese animalito que está en la pantalla ahorita? Amarillo. Amarillo. Miren, ya tenemos ahí que Amarillo. Ay, excelente, amarillo. Amarillo. Amarillo verdoso, ok. Amarillo Tenemos verdoso. amarillo y amarillo verdoso. Muy bien. La pregunta es, Gorgias nos preguntaría, ¿cómo saben que con la palabra amarillo que están designando en estos momentos no es lo mismo que esta Odalis ve como rojo? O si con la palabra amarillo que ustedes están diciendo, Carrillo lo ve morado. ¿Ok? Quizás todos estamos refiriéndonos a la misma palabra al mismo objeto con la misma palabra que es amarillo. Pero ¿qué tal si cada uno de nosotros lo está captando totalmente diferente? Vamos, que mientras que yo digo que esto es amarillo, alguien dice que esto es amarillo, alguien dice que esto es amarillo, alguien dice que esto es amarillo y alguien dice que esto es amarillo. Si tenemos el mismo lenguaje y objetos diferentes, aunque nos pudiéramos comunicar, seguiríamos encerrados dentro de nuestra subjetividad y no podríamos salir. En la hermenéutica de Dilthey va a surgir esta aporía. Si partimos del juicio particular o del juicio individual o la vivencia para expresar el mundo y tratar de llegar a una universalidad, no hay nada que nos garantice o nos diga que esa particularidad que yo estoy teniendo sea la misma vivencia que tienen otros. ¿Cómo salir de esta aporía? Como bien dijimos, es una aporía, es una cosa que no tiene solución. Dilthey va a optar o va a elegir irse por el lado de características comunes que tenemos para poderla solventar. Pero este sí es un problema real. Es más, por esto se le puede tachar de subjetivista. Vamos a ver la segunda aporía. Segunda aporía. ¿Quién nos puede ayudar a leer la segunda aporía? Aquí está. Bueno, está acá, todo el párrafo. sí, sí quiero yo. Adelante. Mm, de lo singular el todo, y del todo de nuevo lo singular. Y por cierto, el todo de una obra requiere la marcha hasta la individualidad del autor, hasta la literatura en conexión con la cual está. Solo el procedimiento comparativo me permite, en definitiva, comprender cada obra singular, más aún cada frase singular, más profundamente de lo que la comprendía anteriormente. Así, la comprensión sale del todo, mientras que el todo sale de lo singular. Muy bien. Esta segunda aporía es en realidad el círculo hermenéutico. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la aporía que tenemos en esta segunda aporía? El problema que tenemos es que estamos tratando de captar lo singular. Bueno, decimos que para entender lo singular o entender la vivencia de cada uno de nosotros, tenemos que recurrir al universal. Tenemos que recurrir al universal. Pero para entender el universal tenemos que entender el singular. Entonces estamos inmersos en un acto de comprensión que nunca va a terminar. Porque para entender el universal tengo que entender el singular y para entender el singular tengo que entender el universal. Entonces, o se da esto al mismo tiempo o hay un problema de fondo muy fuerte. De hecho, los detractores de la hermenéutica van a tachar que este círculo hermenéutico simplemente es un huevo filosófico o un círculo vicioso. La tercera aporía que vamos a tener es la siguiente. Tercera aporía. Ya cada estado anímico singular es comprendido por nosotros, solo desde los estímulos externos que lo provocan. Yo comprendo el odio a partir de la intervención dañina en una vida. Sin esta referencia, las pasiones no serían para mí
imaginables, en absoluto. De este modo, el medio es imprescindible para la comprensión. Llevado hasta su extremo, el comprender no es entonces diferente del explicar, en tanto que este último sea posible en este ámbito. Y el explicar tiene a su vez como su presupuesto la culminación del comprender. Si habíamos dicho que en una división así como de caricatura, las ciencias duras van hacia el exterior y las ciencias del espíritu van hacia el interior por medio de la comprensión, Dilthey aquí se está cuestionando o poniendo en duda lo que acaba de decir. Porque si yo digo que la comprensión o la interpretación se dan por medio de un regresar hacia mí para entenderlo, esto no se puede hacer sin un medio exterior. No sé si me entienden por qué no se puede entender el mundo interior sin una vuelta al mundo exterior. ¿Se entiende o no se entiende? No. No, ok, vamos a ponerles una foto que les va a parecer familiar. Les va a parecer real porque hace como unos 2, 3 años sacaron una película sobre esta historia que nada que ver con la realidad, pero era una... Bueno, vamos a poner la imagen de la película y la imagen real. A lo mejor la imagen real. Ok, no aparece la imagen real, vamos a poner la imagen de la película. Permítanme un segundo. A mi imagen en la pestaña nueva, compartir. Me dicen cuando esté compartiendo la imagen. Ya. Muy bien, esta niña que ven aquí es una representación de una película, pero es un caso real de una niña cuyos padres murieron en un accidente aéreo y ella quedó en medio de la naturaleza al año de edad, o menos del año, como a los 10 meses de edad. Y logró sobrevivir. Fue rescatada cuando tenía como 8 años. Hay muchos casos como este. Mira, aquí tengo algunas imágenes de... Este es mentira, ese ni lo vean. Como este niño de acá, esta es una historia real. Acá tenemos otro caso. Estos son niños que fueron criados y fueron estando en la naturaleza. No como Tarzán, no como Mowgli, sino en la realidad. ¿Qué ocurre? Que si a un niño lo pones en el medio salvaje, sin interacción humana, no va a desarrollar lenguaje, no va a desarrollar la capacidad de caminar, no va a desarrollar la capacidad de manipular objetos, ni de tener pensamientos abstractos. En otras palabras, lo que hace humano al ser humano, aparte de la estructura genética, es la cultura. Lo que va a decir Dilthey es, la comprensión sola, sin un medio externo en la cual se pueda desarrollar como es la sociedad, no va a desarrollar un ser humano, va a quedarse estancada en un animal. Para que yo pueda entender, para que yo pueda entender el odio, para que yo pueda saber que lo que yo siento es odio, tengo que ver hacia afuera a dos personas que están odiando. Y cuando yo veo que ellos están odiando y veo que es parecido a lo que yo siento, lo interiorizo y lo apropio. Lo que dice DT es, por más interna que sea la comprensión o por más propia que sea de las cualidades intrínsecas del ser humano, siempre va a necesitar la experiencia externa, porque es la que nos muestra los modelos o los ejemplos de qué es lo que está pasando. Sin eso la capacidad no se va a desarrollar. Es como un músculo que no se mueve. Ok. Para acabar con esta parte, nos vamos hacia digamos, en la tercera porilla, ¿verdad? Nos falta la cuarta. ¿Ya fueron todas? No, estoy seguro que está la cuarta. Ah, es que la cuarta está pegadita, perdón. Ah, se ha escrito como... Denme un segundo. No, no. Bueno, vamos a avanzar. Según el principio... la genialidad. Ok, miren, después sigue las proposiciones y vamos a hablar sobre la genialidad del intérprete. Esto les voy a pedir que lo lean, ya lo habíamos leído, pero va a profundizar en lo que habíamos visto con Carrillo. Ah, ya entendí. Lo que pasa es que hay unas. Ah, ya, perdón. Ya entendí. Miren, si se confunde el texto. Esa es la interpretación del autor, discúlpeme. Ok, vamos a avanzar, avanzar, avanzar. Y nos vamos a ir hasta la página número
Aquí estamos. Ya vamos a empezar con el segundo ensayo, que es esbozo para una crítica de la razón histórica, primera parte, vivencia, expresión y comprender. Lo primero con lo cual va, y esto ya se os había pedido que lo leyeran el día lunes, pero lo primero con lo cual va a hablar Dilthey va a ser de la vivencia y la autobiografía. Y va a decir que, va a decir o va a señalar que la vivencia es el átomo, es la partícula o es el inicio de todo acto de comprender. Recuerden, chicos, si es que lo leyeron, espero que sí lo hayan leído, pero recuérdenme, ¿qué es una vivencia para Dilthey? ¿No? Ok. Miren, la vivencia para Dilthey es como el punto angular o el punto principal en el cual se va a desarrollar toda su propuesta. Lo interesante de la vivencia es que no se encuentran separado el ser que está interpretando o la conciencia del objeto, o perdón, no está diferenciado el proceso de comprensión del momento de la vida misma. Se los pongo con otras palabras para que me entiendan. ¿Quién de ustedes tiene hambre ahorita? ¿Nadie tiene hambre? ¿Todos comieron? Yo. No, yo sí tengo. Muy bien, tenemos a, Yeah. aunque tenemos a Odalis, a Luz y a... No. Ok, todos ya, pues ya mejor vamos a comer. Jordi, tú acabas de llegar hace poquito. ¿Cómo estás, Jordi? Muy bien, gracias. Qué Sí, bueno. perdón por la No te hora. preocupes, Jordi, ahí ves la grabación, lo que te faltó. Tú tranquilo. Estamos en pandemia, lo importante es sobrevivir y permanecer humanos. Ok, permanezcan humanos. Regresamos. Sí, gracias. Jordi, digamos que Jordi tiene hambrita, ¿no? Jordi tiene hambrita y también tiene Luz y Odalis tienen hambrita. Lo que va a decir Dilthey es que el proceso mental que se lleva a cabo cuando tienes hambre no es diferente del hambre mismo. O sea, no es que digas, yo sé racional, sé que tengo hambre. No, sino que tú al momento de tener hambre eres un ser que piensa como un ser hambriento. Y todo tu razonamiento va a ser de un ser hambriento, va a ser de un ser que quiere comer. El pensamiento se vuelve para Dilthey en este caso muy orgánico, porque no es una cosa separada del cuerpo, sino todo lo que estás viviendo y todo lo que estás experimentando se va a colocar como parte de tu vivencia. Si tú estás enojado, no es que digas, estoy enojado y estoy razonando. No, tu razonamiento se mezcla con el enojo y vas a dar una explicación racional desde el enojo. Dilthey va a decir que la vivencia se caracteriza porque va a fusionar tus estados vitales con tu comprensión de los estados vitales. En ese caso, lo que estás viviendo en un momento determinado va a influenciar en tu interpretación sobre el momento determinado. Vamos a ponerlo con otras palabras para que esto se entienda un poquito mejor. Supongamos que ustedes se están muriendo. Tienen, bueno, primero, antes de ser grosero, ¿alguno de ustedes tiene cáncer o tiene familiares que tengan cáncer? Tomar eso como un no. Entonces seguiré con el ejemplo del cáncer. Ok, creo que sí. ¿Todo bien, Luz? Ah, sí, yo tengo una tía. Ok. ¿Te molesta que utilicemos el cáncer como ejemplo? Ah, no. Muy bien, Luz. Entonces imaginemos que yo tengo cáncer. ¿Ok? En el momento que yo tengo cáncer, no es que pueda dar mis clases, que pueda estar con mi familia, que pueda escribir la tesis, que pueda hacer cualquier cosa y tener cáncer. No, la propia vivencia del cáncer va a infectar toda mi existencia. Entonces, cuando estoy dando clases como una persona que tiene cáncer y lo estoy viviendo y lo estoy llevando a cabo. Y mi pensamiento y mi raciocinio va a ir enfocado hacia el cáncer o va a ser modificado. No es que sea lo vital, pero todo va a estar inmerso en ello. Un ejemplo más bonito. Si ustedes están enamorados, van a hacer, van a limpiar su cama o van a tener su cama enamorados. Y van a ir de pesca enamorados y van a leer una novela enamorados. Y la comprensión que hagan del mundo va a ser a través de ese sentimiento de enamoramiento. Para Dilthey, la vivencia es la fusión entre la comprensión y los elementos de tu vida. Y eso se da en un breve periodo de tiempo. ¿Por qué se da en un breve periodo de tiempo? Porque en el momento en el cual ya puedes reflexionar sobre lo que estabas sintiendo, ya es una nueva vivencia que lo está llevando a cabo. Lo voy a poner con un dibujo, es más fácil con un dibujo, permítanme. Ok.
Miren, aquí pueden recordar algo de lógica si lo están viendo, pero ahorita quitamos lo de lógica. Espérenme. Listo. Muy bien, entonces tenemos al sujeto. Tenemos al sujeto 1, ¿va? El sujeto 1 está enojado. Y el sujeto 1, cuando analice un texto, el sujeto 1 cuando analice un texto y esté enojado, la vivencia que va a tener de ese texto en ese momento va a ser de enojo. ¿Ok? Entonces, si llega a encontrar una parte que le desagrade o que no le guste o algo así, va a terminar aventando el libro. Porque en este círculo de comprensión del libro, tanto incluye al sujeto que está pensando como al libro. No es que tenga su capacidad mental separada, sino que al momento que va leyendo, está enojado. ¿Por qué les digo que esto se va cerrando poco a poco? Porque en el momento en el que este sujeto puede separarse momentáneamente y pensar en un segundo plano en lo que está viviendo, o sea, el proceso de la reflexión o de la conciencia, cuando este sujeto en un segundo plano piensa ya no sobre que está leyendo, sino que piensa sobre que está leyendo enojado, en el momento que el sujeto piensa y recuerda que está leyendo enojado y todavía sigue enojado, este proceso ya es uno nuevo. Este nuevo proceso ahora es del sujeto viviendo su experiencia de enojado, recordando una vivencia pasada que ya entra dentro de su mundo, de su comprensión, de su realidad, que es el enojado. Vamos a ponerlo feliz. Siendo feliz es más fácil. Miren, tenemos al sujeto, uno que está enojado, está leyendo a un texto que les dé coraje leer. Está leyendo a ¿a quién será bueno? Está leyendo está leyendo Mente de Tiburón. Hegel. Hegel. Está leyendo a Hegel. Ok, está bien. Hegel no estaría de acuerdo con lo que dices, pero bueno. Tenemos a alguien que está aquí enojado y está leyendo a Hegel enojado, ¿no? Y dice, maldito libro, ni se le entiende nada. Es cierta la leyenda de que lo escribió estando borracho. Schopenhauer en su libro El arte de tener siempre la razón, cuando ataca a la obra en general, tiene razón y estás todo enojado, ¿no? En el proceso de lectura, por medio del enojo, lo estás haciendo en este nivel. Y a través de ese nivel, la lectura y tu enojo son uno. Tu lectura es una lectura enojada. Después pasa el tiempo y ya vas en séptimo semestre, ya no vas en sexto. Y entonces recuerdas tu vivencia de cuando estabas enojado leyendo a Hegel en la clase de hermenéutica. Dices, voy a poner a Hegel como ejemplo en mi clase de hermenéutica. Y ahora este recuerdo de tu enojado lo vas a ver, pero ya de una manera vea más pacífica, más tranquila, porque tu recuerdo, pero porque tu vivencia ya es tranquila. ¿Ok? Entonces, para Dilthey, en sentido amplio, la vivencia es la fusión de tus estados anímicos, de tu estado mental, de todo el saber que tú llevas, de todo lo que tú sabes, fusionado con la comprensión. Perdón, tengo un mensaje que no había visto, lo voy a revisar. ¿Así lo lees, Jordi? Jajaja. Ah, ya entendí. Qué tonto. Ok, muy bien hecho, Luz. Ok, entonces, tenemos esto, y ese es el proceso de comprensión. Lo que va a decir Dilthey en este apartado, no, este no, este es otro apartado. Déjenme buscar el apartado. Lo que va a decir Dilthey en el segundo ensayo por el cual va a abrir sobre la vivencia y la autobiografía, lo que va a señalar es que la autobiografía de una persona va a prefigurar y preconfigurar su comprensión o su acto de entendimiento del mundo. Por eso les pido su biografía para la próxima clase, porque Dilthey va a decir, solamente comprendiéndote a ti mismo vas a ser capaz de comprender a otro. Si no comprendes los propios prejuicios que estás cargando, no va a ser posible comprender a otros. Por ejemplo, yo a Heidegger le traía una tirrea, a mí mencionaban Heidegger y me enojaba y hacía un mega berrinche. Pero ya ahorita ya cambió mi vivencia, estoy viendo y ahorita estoy diciendo, pues fuera de que mataba uno que otro judío, no escribía tan mal el sujeto. Pero ese es un segundo momento. ¿Por qué? Yo lo odiaba porque cuando lo leí estaba en el
seminario de filosofía de la ciencia con Arturo y éramos neopositivistas todos, ¿no? Y todos éramos así como un club de odiar. Entonces cuando yo leía a Heidegger lo leía enojado. Ya ahorita leo a Heidegger como ni fu ni fa. Ok, lo que va a señalar este Dilthey es que la vivencia es el momento en el cual toda tu existencia queda concentrada. Y ese momento de vivencia en el cual está toda concentrada va a juntar una unidad de todo lo que tú eres. Por ejemplo, en este momento cada uno de ustedes tiene un círculo de unidad de comprensión total. Su universo o su capacidad de qué es el mundo o qué es la totalidad está concentrado ahorita en ustedes. Si ustedes les preguntan ahorita cualquier cosa, pueden contestarle y va a corresponder a una unidad de comprensión, a menos que sean esquizofrénicos. Dentro de 5 años, esa unidad va a cambiar porque es temporal, pero siempre lo que va a permanecer, aunque sea otra, es esta cualidad de unidad. No es que yo pueda pensar ahorita como neomarxista y al rato pueda pensar como antimarxista, sino que o era neomarxista de entrada o era antimarxista, pero siempre tiene que estar ahí. Si lo quieren ver, es como el principio de contradicción. Por cierto, sobre los principios lógicos, antes de que se me vaya, lo dijo al final del otro ensayo. Dilthey va a decir que los principios lógicos, ya saben, conjunción, disyunción, negación, adición, todo esto, va a decir que eso lo tenemos como una base común, ¿ok? Entonces no solamente los sentidos externos como tacto, gusto, ni los internos como enojo o felicidad son parte de la comprensión del ser humano en general, sino también los principios lógicos. Ok, después les puedo compartir el texto. Voy al texto. Acá está. Ok, miren, dice, la conexión del mundo espiritual brota en el sujeto y el movimiento del espíritu hasta definir la conexión de significado de este mundo es lo que enlaza unos procesos lógicos aislados con otros. Así, por un lado, este mundo espiritual es la creación del sujeto captador, pero por otro, sin embargo, el movimiento del espíritu está dirigido a alcanzar un saber objetivo en este mundo. Al mismo tiempo que ustedes como sujetos cognitivos se están autocomprendiendo, están dando una comprensión del mundo. Marx, al momento de escribir El Capital, Der Kapital, no solamente estaba tratando de explicar cómo era el mundo, sino que en ese momento influenciaba todo su mundo para su comprensión. La muerte de sus hijos debido al hambre generado porque no le dan trabajo por sus escritos de izquierda, lo que vio en las fábricas, sus recuerdos de juventud como un judío fehaciente, todo eso se va a juntar y por una parte va a configurar el sujeto y por otra la configuración del mundo. Cuando Hitler fue capturado en la Primera Guerra Mundial y encerrado, de hecho estaba prácticamente sentenciado a muerte, y escribió en ese lugar Mi lucha, al mismo tiempo él estaba expresando por medio de palabras la unidad del significado de su vida. Estaba recordando cuando le hacían bullying en el gimnasio los judíos fuertes, chistes, eso nunca pasó, eso es de padre de familia. Estaba recordando todas esas cosas y al mismo tiempo daba su visión de cómo tenía que ser la nueva Alemania, sin la influencia judía, pero al mismo tiempo que te comprendes a ti mismo, das una explicación del mundo. Es un doble giro. Nos enfrentamos pues con el problema de cómo la estructuración del mundo espiritual puede hacer posible que el sujeto, puede hacer que en el sujeto un saber de la efectiva realidad espiritual. He calificado previamente esta tarea como una crítica de la razón histórica. La tarea solo puede solucionarse cuando se superan los diversos logros individuales que operan conjuntamente para la creación de esta conexión. Como les había mencionado ya en otras partes del curso, Dilthey va a retomar mucho a Kant. Recuerden, ustedes ya llevaron a Kant, lo sé porque ya llevaron a Hegel. ¿Cuáles son las dos intuiciones puras a priori de Kant? Espacio y tiempo. Espacio y tiempo, perfecto. Espacio y tiempo. Lo que va a decir Kant es que tú, ok, Diana, entonces en el estado de ánimo puede ser una condicional de la comprensión, es decir, supongamos que el autor nos da la impresión de estar enojado a través de su texto, por lo tanto tengo que estar enojado para comprenderlo. Órale, Diana, órale, órale, qué interesante. Sí, o sea, sí. Fíjate que no lo había pensado así nunca, pero sí. Miren, Diana dice,
Entonces, el estado de ánimo puede ser una condicional de la comprensión, es decir, supongamos que el autor nos da la impresión de estar enojado a través de su texto. Por lo tanto, ¿tengo que estar enojado para comprenderlo? Sí, sí, tendrías que estar enojado. Y más si el autor te dice que está enojado, tendrías que estar enojado o tendrías que recordar, sí, más bien, no tendrías que estar enojado en ese momento, sino tendrías que recordar o tú haber estado enojado en algún momento para poder retomarlo y comprender por medio de tu enojo, recordar cómo se siente estar enojado. Pero sí, también estar enojado podría ser. En el teatro, esto que está diciendo Diana es totalmente válido. Cuando tú vas a interpretar a un Fausto que está enojado porque perdió a Margarita y estamos sentenciando al segundo acto del Fausto y está desesperado y dice, ya, al diablo las mujeres, vámonos por la industria, sería bueno que tú recordaras esos momentos o que en ese momento te enojaras a ti mismo para poderlo llevar a cabo. De hecho, muchos actores hacen eso, se enojan antes de llevar a cabo el punto. Ok, les decía, las dos intuiciones puras, pero tú muy bien, Diana, tú muy bien, ya me diste algo que pensar. Ok, las dos intuiciones de Kant son espacio y tiempo, y son los dos campos en los cuales se va a dar como presupuesto para todo conocimiento. Toda cosa está en un espacio y en un tiempo dado. Ejemplo, este libro está dado a las 5:42 en mi casa o en mi cuarto. ¿Ok? Esa es una convención espacio-temporal medio chiquita. Ya de ahí salen las categorías y demás. ¿Cuál es el cambio? Que el tiempo que estaba marcando Kant, que tiene un poco que ver con este Descartes, y también con Newton, es un tiempo objetivante, es un tiempo hacia el exterior. El tiempo que está manejando Dilthey, y también Kant ya en la crítica de la razón práctica lo maneja así, o Hegel, su favorito, es un tiempo vital, es un tiempo vida, un tiempo en el cual no es que esté tomando el tiempo con un reloj, sino que lo estoy llevando a cabo por medio de la vivencia. Y a través de la vivencia el tiempo es muy diferente. Un minuto puede durar 5 horas si estás en clase de, no sé, relaciones jurídicas comerciales del extranjero, o puede durar 5 horas, pueden durar un minuto si no se estás viendo memes de perros saltando una cuerda. Entonces, el tiempo va a alterar la percepción de todo esto. Para Dilthey, el tiempo es un tiempo vital, es un tiempo vida o un tiempo histórico, que es como él lo va a retomar. Regreso con el texto. Ah, no, antes del texto. Pregunta, ¿han escuchado la canción Las Cuatro Estaciones de Vivaldi? Sí. Sí. Muy bien. Bien, ahorita tengo un lapsus de olvido, no sé por qué, pero ¿cómo empieza Las Cuatro Estaciones de Vivaldi? Sí, la estoy confundiendo ahorita con otras, pero es... No, ¿saben qué? Tengo que escucharla para acordarme. Y tiene un sentido por qué les voy a poner Las Cuatro Estaciones de Vivaldi. Pero... Ok. Cuatro estaciones de Vivaldi, aquí están. Desconecto audífono para que las puedan escuchar. Ah, ahí está, ya. Listo. ¿Ok? ¿Por qué les pongo esas cuatro estaciones de Vivaldi? Bueno, aparte es por una propia cuestión histórica que lo acabo de ver, pero ya para cuestiones de clase. ¿Por qué por qué les puse a Vivaldi? Vivaldi, que parece una composición muy culta, las cuatro estaciones y demás, ¿saben de qué trata? Pues en las cuatro estaciones Vivaldi describe varias cosas, ¿no? No me acuerdo en dónde, primero empieza a describir como una fiesta y una borrachera y bueno, también empieza a describir a la naturaleza misma, los rayos y todo eso a través de la música. Muy bien, estoy casi 100% seguro. Perdón, dame un segundo. Aquí no sé qué está pasando aquí, dame un segundo. Estoy casi seguro, Adri, que tú y yo vimos el mismo video. Entonces, sí, tiene que ver con la borrachera, la música. Les voy a compartir un video para que lo vean en su casa, no cuando tengamos clases, lo vean ustedes en su casa para tratar de entender un poco lo que tratamos de hablar, ¿ok? Entonces, déjenme quitar esto, perdón que esté gritando, pero ya. Ok, y les comparto un video. Este explica más o menos cuál es la razón de las cuatro estaciones de Vivaldi, ¿ok? Lo ven en su casa cuando tengan tiempo. ¿A qué se refiere? Como bien dice Adrián,
aunque a nosotros nos parece una música muy culta y muy intelectual y muy elevada, lo que está, referenciando Vivaldi a través de ella es cosas como los campesinos salen y se emborrachan. Y luego el campesino número 3 se emborracha tanto que se empieza a caer y de repente da 3 tumbos y se va de espaldas en el suelo. O tal persona se le acerca una mosca y lo empiezan a escuchar la mosca. Entonces es algo muy, muy terrenal, muy vivo. Si ustedes leen a Vivaldi, bueno, perdón, si ustedes escuchan a Vivaldi sin todo este contexto, van a partir a través de una vivencia o una cerrazón de sentido muy particular. Por ejemplo, una persona podría decir, la música clásica es para gente pomposa y no me interesa. Entonces, cuando les llega Vivaldi, automáticamente dicen, ay, aburrido, ay, sueño, ay, se creen superiores a mí, o cosas así. Pero en esa interpretación hay más puesto de lo que es propio que de lo que hay en las 4 estaciones de Vivaldi. ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que hacer el proceso de Dilthey, que es recurrir a todas las fuentes, a todos los acercamientos para entender a Vivaldi más que Vivaldi mismo. En ese caso, nos acercaríamos y veríamos que dentro de su obra Las 4 estaciones de Vivaldi hay un poema que las describe, y en el poema que las describe te va poniendo qué apartado es tal apartado. Después de eso, vuelves a releer o a reescuchar o a recomprender o reinterpretar la obra y ya no te va a parecer tan pomposa. Vas a decir, ah, mira qué chistoso, aquí es donde el campesino no puede dormir porque se le va a morir la cosecha y se va a morir de hambre. Qué chistoso el barroco. ¿Ok? Pero es una comprensión diferente. Entonces, lo que va a decir este Dilthey es que la comprensión se da por medio de la vivencia. Y la vivencia es tu estado actual que conlleva toda la universalidad. Y como bien dijo Diana, el estado de ánimo importa. Entonces, comprender el estado de ánimo de una persona también puede influenciar mucho a cómo lo estás leyendo. Por ejemplo, es muy diferente leer los diálogos de Platón poniéndole a Platón una voz profunda, perdón, no es lo mismo leer a Platón colocando una voz profunda y que diga, dime Melito, ¿en realidad tú crees en el amor o no? O algo así. Es muy diferente ponerle esa voz a un día inténtenlo, pónganle la voz de Doctor House. O si han visto Doctor House, es perfecto, pero agarran a Platón y pongan la voz de Sócrates, pónganle la voz de Doctor House. El sarcasmo se respira cuando lees así. Pero bueno, vamos a avanzar un poquitín más y ya nos vamos para que vayan a hacer sus actividades y demás. Aparte que sí, están muy extenuados por tareas, actividades y demás. Vamos a ver. Avanzamos un poquito y nos dice aquí. He calificado previamente esta tarea como una crítica de la razón histórica, lo que decía una crítica del tiempo-vida. La tarea solo puede solucionarse cuando se separan los diversos logros individuales que operan conjuntamente para la creación de esta conexión. Luego puede mostrarse qué parte tiene cada una de ellas en la estructuración del curso histórico, en el mundo espiritual y en el descubrimiento de la sistemática que hay en este mundo. El curso debe mostrar en qué medida pueden resolverse las dificultades contenidas en la, en la dependencia recíproca de las verdades. El comprender es un reencontrarse del yo en el tú. El espíritu se reencuentra en niveles cada vez más elevados de conexión. Esta mismidad del espíritu en el yo, en el tú, en cada sujeto de una comunidad, en cada sistema de la cultura, finalmente la totalidad del espíritu y en la historia universal, hace posible la cooperación conjunta de los diferentes logros en las ciencias del espíritu. ¿Ok? Es más o menos lo que estaba diciendo, y si se dan cuenta aquí huele un poquito a Hegel, pero no. Partes de tu comprensión individual, de tu vivencia, para comprender al otro. El otro a la vez te ayuda a comprenderte a ti. De la comprensión del otro y la comprensión tuya, puedes sacar la comprensión de la comunidad. Con la comprensión de la comunidad, puedes tratar de aventurarte a decir una comprensión del universo. Siempre y cuando recuerdes que esa comprensión del universo va a estar limitada por 2 cosas. Uno, tu limitante como ser biológico orgánico, que es ese ser humano. Y número 2, va a estar limitada por tu contexto histórico. Cualquier interpretación que ustedes hagan es histórico-contextual del momento. Si no piensen, actualmente ustedes pueden decir, no, es que yo ya encontré el hilo negro de la filosofía. Hegel me ha enseñado y me ha explicado cuál es el verdadero hilo. Y para ustedes tiene sentido y es real. Pero dentro de 2 años, cuando ya lleven otro monográfico, van a decir, no, es que ahora sí encontré el verdadero sentido y ahora es este. ¿Por qué? Porque la comprensión se va abriendo y se va cerrando, se va abriendo y se va cerrando como un huevo en expansión. Piensen en Wittgenstein. Wittgenstein joven dice en el Tratados Lógicos Filosóficos, ya cabe todos los problemas de la filosofía.
Su comprensión vivencial le indicaba eso y todo lo que había hecho y había puesto indicaba en ese camino. Pasan años, llegan las investigaciones filosóficas y dice, de joven estaba todo menso, ahora va lo verdaderamente bueno. Ok, recapitulando, la próxima semana no vamos a tener clase, la primera. Nos vamos a ver hasta el próximo miércoles. Entonces, sí les voy a pedir que lean tantito. No tienen que hacer ningún trabajo escrito, ni mucho menos sobre la lectura. Pero nos vamos a ir hasta la página. Yo creo que nos vamos a ir hasta la página. Hasta acá. Nos vamos a ir hasta la página 53. Hasta la página 153 nos vamos a ir. Ahorita se las escribo en el grupo, pero nos vamos a ir hasta la página 153. Aparte de eso, ¿qué otra cosa van a hacer? Van a hacer lo de disfrazarse de algo y tratar de tener una vivencia de su disfraz. También van a tratar de vivir la tradición de Día de Muertos como es. Y por último, su biografía. ¿Por qué les menciono lo de la festividad con tanto ahínco o tanta fuerza? El 15 de septiembre, ¿por qué la gente se pone bigotes y se pone sombreros y se alcoholiza? Si bien ustedes pueden decir, ¿por qué es el pretexto para alcoholizarse? Pues si es el pretexto para alcoholizarse, alcoholízate el 13. Y si ustedes me dicen, pues también lo hice el 13, pues vayan con algún especialista, eso se le llama alcoholismo. Pero bueno, el 15 de septiembre las personas se ponen sombreros, se ponen bigote y todo eso porque están reinterpretando y reestructurando el proceso de independencia que se vivió hace mucho tiempo y lo están volviendo a hacer vivo. Las fiestas y las tradiciones como Día de Muertos, Navidad, 15 de septiembre, es una forma de revivir o traer nuevamente a la existencia un evento pasado importante. Y no solamente vivirlo como una recopilación del pasado, sino volverlo a vivir otra vez, al sentido griego de la catarsis. La hermenéutica es catártica. Entonces, más o menos es eso, y es lo que ustedes van a hacer. Muy bien, chicos, ¿dudas, preguntas? ¿No? Si no tienen dudas o preguntas, al ratito o mañana les subo las actividades y ya está, ¿ok? Y déjenme ver, ya para que se puedan retirar. Aquí está. Bueno, aquí está. ¿Sí logran ver lo que estoy poniendo en la pantalla o no lo logran ver? Sí. Muy bien, esta es una cosa de vidrio, es un frasquito de vidrio. O sea, hay unos vidrios, chicos. Perdón, pésimo chiste. Cuídense mucho, chicos. Bye. Hasta Bye, luego. bye. Gracias, hasta luego. Hasta luego, profesor. Bye, bye. Chao. Chao, chao. Igual, hasta luego. Bye. Hasta luego, profesor. Cuídate mucho, Adrián. Ay, voy a...
Sí.